Cordial saludo, tutores y compañeros. Esta es nuestra presentación correspondiente a la tarea 3 de análisis experimental y comparación múltiple de datos. El grupo está conformado por Milady Conde, Gloria Cecilia, Carlos Jacanamejoy, Natalia Check, Erika Alejandra Rubiano. Nuestro índice se compone de una introducción, objetivos, desarrollo de la actividad, análisis y conclusión de cada punto, conclusiones finales y referencias. Nuestra introducción de esta actividad tiene un propósito en la cual es aplicar técnicas de análisis experimental y comparación múltiples utilizando el software estadístico Jamovi. A partir de este estudio, pues se presentan diferentes situaciones en busca de identificar y de distinguir las pruebas estadísticas apropiadas y finalmente pues nos ayuda a interpretar los resultados obtenidos mediante lo que son gráficos y tablas, dándonos así unas conclusiones claras de diferencias o de similitudes entre los grupos evaluados. Como objetivo general tenemos aplicar técnicas de análisis estadístico para comparar variables morfométricas del sargo entre las diferentes islas mediante el uso de software Jamovi. Como objetivos específicos buscamos lo que es evaluar la normalidad y la homogeneidad de varianzas en los datos, comparar estadísticamente las medidas entre los grupos utilizando el software ANOVA y pruebas no paramétricas. Realizar un análisis factorial exploratorio, identificando las agrupaciones de las variables e interpretar los resultados y establecer algunas conclusiones basadas en las evidencias estadísticas. Desarrollo de la actividad. Esta base de datos corresponde a un muestreo de sargo realizado sobre capturas de esta especie en las Islas Canarias durante el año 2005. Las variables que se encuentran en la base de datos son isla donde fue capturado, sexo, longitud total, longitud medida desde el morro hasta la aleta dorsal, pesos total, peso de las gónadas, parasitado por larvas. El valor 1 indica que está parasitado y 0 si no lo está. Y el número de larvas encontradas en la cavidad abdominal del pez. En la tabla 1 está el análisis descriptivo de los datos, donde N es el número de observaciones por isla, que indica cuántos datos tiene por isla. La media es el promedio del peso, es el valor del promedio para cada isla. Y la mediana es el valor central de cada peso. Tenemos la desviación estándar, que mide la dispersión de los valores de peso respecto a la media. En la hipótesis de la prueba está la hipótesis nula, donde nos dice que no hay diferencias significativas en la longitud total del sargo entre las islas. Y la hipótesis alternativa se encuentra al menos una diferencia significativa entre la longitud del sargo y entre la isla. En la siguiente imagen muestra un gráfico de crestas, también conocido como Hoyplot, que representa el valor de longitud geográfica para diferentes islas indicadas en el eje vertical. Cada franja o cresta representa una isla y contiene un histograma, que son las barras que muestran cuántos datos hay en distintos rangos de longitud. También vemos una curva de densidad, la línea negra, que representa una estimación continua de cómo se distribuyen los valores de longitud. Cada isla está coloreada de manera diferente para facilitar la comparación visual. Siguiente. Bueno, en comprobaciones de supuestos, pues la forma de normabilidad Shapiro, bueno, en este valor nos da 0.97 y el valor P 0.987. Pues dado, digamos, que el valor P es significativamente mayor al 0.5, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere, pues, que los datos de longitud del sargo siguen una distribución normal, lo que cumple con uno de los supuestos fundamentales para realizar el análisis. Ya en la prueba de Levene para homogeneidad de varianzas,
nos da pues el valor de 1.43, en grados de libertad 1.6 y en grados de libertad 2.193. Y el valor P pues de 0.205. El valor P superior a 0.05 pues indica que no se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas y por lo tanto se concluye que las varianzas en la longitud del sargo son similares entre las diferentes islas, lo que cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas necesario para la NOVA clásica. Los resultados de las pruebas de normalidad, de homogeneidad y de varianza pues indican que los datos cumplen con los supuestos necesarios para realizar la NOVA. Digamos que en primer lugar la prueba del Shapiro-Wilk confirma la distribución de los datos pues que es normal, lo cual es un requisito importante para realizar análisis paramétricos. Luego de la prueba pues del EBN muestra que las varianzas son homogéneas entre los grupos, lo que implica que se puede aplicar el ANOVA clásico sin problemas relacionados, digamos, con la heterogeneidad de las varianzas. La siguiente. ANOVA de factor. Bueno, dado que los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza fueron variados, procedió de la ANOVA de un factor clásico. Bueno, los datos nos dieron 0.06, el 7 y el valor P de 0.46. Digamos que el valor P a 0.5 sugiere que no existen diferencias estadísticas significativas en la longitud del sargo entre las distintas islas. Esto implica que las longitudes observadas no difieren, digamos, lo suficiente para ser consideradas diferentes desde el punto de vista estadístico. La siguiente. Bueno, como conclusiones, bueno, el valor P obtenido, pues de 0.46 es mayor a 0.5, lo que significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que la longitud del sargo varía significativamente entre islas. En términos simples, la diferencia observada entre las islas podría deberse al azar y no a un factor real de variación geográfica. Otra sería la conclusión del sargo, pues no varía de manera significativa entre las islas. Y por último, las diferencias observadas entre las islas pueden explicarse por la variabilidad natural dentro de cada isla. Siguiente. El siguiente punto nos dice que debemos de establecer la hipótesis que consideramos adecuadas para el análisis de las islas y el peso del sargo. Para iniciar con el desarrollo de este punto, es importante hacer el análisis descriptivo estadístico de las variables que vamos a comparar y poder establecer las hipótesis. Aquí tenemos el análisis descriptivo y la hipótesis. Para ese análisis, el dato se distribuye normal. La hipótesis alternativa, los datos no se distribuyen normal. Siguiente. Tenemos las gráficas y histograma de densidad. Aquí es necesario verificar algunas pruebas como el Shapiro-Wilk, y donde nos arrojan esas gráficas que vemos que no tiene una distribución normal. Las gráficas de densidad. Siguiente. Tenemos la tabla 5, que es la ANOVA de un factor no paramédico. Podemos observar que en la prueba Crucial-Walsh, esta prueba se tuvo que hacer porque el P es mayor a 0,5 en algunos grupos, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, que no todos se distribuyeron normal. No se puede realizar la prueba NOVA para determinar si existen diferencias y aplicamos la prueba Crucial-Walsh. En esta prueba Crucial-Walsh tenemos un p-valor mayor a 0,5, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Eso significa que no hay diferencia entre las islas con respecto al peso del sargo. También aquí planteamos las hipótesis nulas, que no hay diferencias significativas en el peso del sargo, y la hipótesis alternativa, que es al menos una de las islas tiene una distribución del peso diferente a las demás. Siguiente. En las conclusiones de este punto,
podemos darnos cuenta que las islas no presentan diferencias significativas en el peso de los individuos, es decir, que no existe una evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que el peso varía según la isla, y que los resultados sugieren que el peso es similar en todas las islas y que la variable isla no influye significativamente en el peso del sargo. Siguiente. Para el análisis factorial, es importante que se hizo primero análisis de matriz de correlación, que lo que buscábamos era relacionar o qué variables estaban relacionadas entre sí. Para este caso, se usó el coeficiente de correlación de Pearson, que mide la fuerza y la dirección de la relación que existen entre las variables. Es importante destacar dentro de esa matriz, de esta tabla, que como resultado se tiene que la longitud total y el peso tienen una correlación muy alta, de 0.969, y es significativa, lo que indica que a mayor longitud hay mayor peso. También el largo y la longitud dorsal también tienen una alta correlación de 0.715, lo que también sugiere que estas medidas están estrechamente relacionadas. Y por último, el peso comparado con el peso de las gónadas, que también tiene una correlación, digamos que medianamente moderada, con 0.514, pero aún sigue siendo significativa. Las correlaciones altas pues, nos indican que algunas características están muy relacionadas entre sí e indica que pueden depender unas de las otras. Siguiente. En el análisis factorial exploratorio, lo que se mira es básicamente qué tan cercanos están los números o las variables al factor. Y podemos darnos cuenta que la longitud y el peso están directamente relacionados. Son valores que se acercan a 1 y esto indica que tienen una fuerte relación con ese factor. Este se utilizó con el método de máxima verosimilitud con rotación de Varimax, que esto lo que hace es ayudar qué tan claros son los factores encontrados. Siguiente. Para la comprobación de supuestos, lo que se tiene aquí son dos métodos, la prueba de esferilidad de Bartlett y la medida de idoneidad del muestreo de Camo. En la primera se da acá la varianza, los grados de libertad y el p-valor. Lo que con ese p-valor indica que significa que mejor las correlaciones entre las variables no son aleatorias y el análisis factorial sí tiene sentido. Y por el otro lado, con la medida de muestreo de Camo, con el valor que tenemos del valor global de 0.696, indica que sí es aceptable. Por lo tanto, tenemos un valor cercano a 1 donde los datos son adecuados para el análisis factorial. Y siguiente. Por último, como conclusión, podemos decir que la matriz de correlación mostró relaciones fuertes entre el largo, el peso y longitud dorsal. Las pruebas estadísticas, tanto de Bartlett como de Camo, pues confirman que los datos sí son adecuados para este análisis factorial, y el análisis factorial indica que algunas variables se agrupan bien, pero otras necesitan como una revisión más detallada pues, en este ejercicio. Eso. Siguiente. Bueno, como conclusiones finales, podemos lograr identificar y aplicar correctamente las pruebas estadísticas más adecuadas según el tipo de variable, los supuestos de normalidad y la homogeneidad de las varianzas, lo que permitió pues realizar un análisis experimental más riguroso. La interpretación de los resultados apoyada en gráficos y en tablas generadas con el software Jamovi, pues nos permitió evidenciar de forma clara las similitudes o algunas diferencias entre los grupos analizados. Y finalmente, esa actividad fortaleció la capacidad de interpretar los datos de manera crítica